En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los jueves estamos con Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto saludarte, ahí la veo en cámara. Muy bien, Chechito, ¿cómo estás tú? Muy bien. En 10 minutos más se incorpora Sergio Vitar a la conversación, pero antes de comenzar el programa, quiero contarles que yo normalmente les digo que somos, que uno es la cara en este programa hace ya tantos años, pero sin lugar a dudas que sin la colaboración de mucha gente que está detrás de las cámaras sería imposible poder llegar, o detrás de los micrófonos, poder llegar con el audio, con la imagen hacia sus hogares. Y bueno, y es por eso que quiero hoy día celebrar a una persona que es muy importante para nosotros, es nuestro jefe de operaciones, el que nos soluciona todos los problemas técnicos, y hoy día está de cumpleaños. Quiero mandarle muchas felicidades con esta música de fondo que Beto ya la está tocando, porque Beto ya me conoce hace 20 años. No, todavía no la toca, ¿eh? No hay caso con el Beto, no hay caso. Ay, que me tenéis muy bajo el retorno, entonces Betito, perdona, ya, soy yo, me castigo. No, muchas felicidades para nuestro querido amigo Nelson Morales, de verdad es un jefe de operaciones, pero como jefe es muy querido dentro de la radio, porque es una persona muy humana, con muchas condiciones además, y nada, pues es un gusto para nosotros que él sea nuestro jefe de operaciones y decirle que ojalá cumpla muchos años más, y este cumpleaños raro en realidad porque no se puede celebrar, pero igual a través de las redes, a través de la onda radial puede recibir el cariño de todos los que lo queremos mucho, que a lo mejor no se lo decimos habitualmente, pero estos son los momentos para poder decirle a los amigos que se les quiere. Así que muchas felicidades, Nelson, ¿eh? Muy bien, ¿cómo ha estado esta semana para ti, mi querida Magdalena? Bueno, la verdad es que ya todas las semanas son bastante parecidas, pero bien ocupado, fíjate, esto de invertirse digitalmente, de hecho ha creado cosas, actividades que antes no estaban establecidas, y yo diría que estoy más ocupada que nunca. Lo que sí es como que todo es en mi escritorio, entonces de aquí estoy en la radio contigo en mi escritorio, después termino contigo y hago clase a otro grupo de mi escritorio. Y por lo tanto es bastante monótono en ese sentido. Así que es importante tratar de hacerse algunas rutinas para cambiar, porque de lo contrario... Hay unos cojines de esponja re buenos que se le pueden poner al asiento para que no tenga problemas posteriores. Me regalaron, mi marido me regaló una silla exquisita. Me cambió la vida. Yo la verdad que cuando uno miraba y decía una silla de escritorio, no era el regalo, pero era el perfecto regalo. Sí, claro, sobre todo tú que estás diciendo que pasa ahora ahí en el escritorio. Y en materia nacional, ¿cómo estás viendo el desarrollo de esta pandemia? Bueno, yo no sé si yo creo que yo no estoy de acuerdo definitivamente con esto de estar encerrado. Creo que no muestran las cifras, o sea, viendo las cifras, y los países que no se han encerrado no cambia mucho, pero sí creo que el daño económico que se está produciendo por estar en el fondo en esta cuarentena total y absoluta, que además por otro lado es divertido porque tal vez uno es demasiado legalista y cumple demasiado la ley en todos los sentidos, y yo no he salido nada, excepto porque se nos murió un familiar y fui al cementerio, porque era una persona cercana, claro, tú sales a la calle y hay mucha gente, o sea, nosotros muchos cumplimos y el resto no cumple. Y además, el daño económico que se está haciendo es profundo, o sea, las cifras que acaba de arrojar la Cámara de Comercio es dramático, porque además si tú le sacas los supermercados, que de alguna manera son los que pueden poner el número más arriba, porque la gente igual tiene que comer y tiene que comprar, pero ¿cuántos negocios van a desaparecer? ¿Cuánto esfuerzo de cuántas personas, cuántas vidas de alguna manera van a cambiar profundamente? Y claro, si uno diría, bueno, está resultando, pero tampoco está resultando. Y por otro lado, los países que no se han guardado tampoco tienen unos índices que uno diga, perdieron. Aquí no hay receta. Lo que está claro es que ya llevamos, ¿cuánto? ¿5 semanas? ¿Vamos a cumplir? Sí, es raro en realidad porque si uno revisa profundamente los números,
no hay como una cosa tan clara entre los que han sido total, porque mira Argentina, para Argentina el extremo de haber tenido acuartelamiento total, sin embargo los contagios han seguido. Yo me alegro que la autoridad ayer, sería muy pretencioso decir que me hayan escuchado, pero yo el día lunes hice un llamado diciendo que yo había salido en la moto, y había aprovechado que tengo salvoconducto para recorrer Santiago de punta a punta, y me había llamado profundamente la atención que no me había encontrado con ningún control en ninguna parte. Bueno, ayer pusieron un control en la Costanera Norte, que le ocasionó problemas a mucha gente porque fueron horas de taco, pero eso es bueno, porque la gente va a saber que no hay ninguna avenida importante donde no lo vayan a parar. Y sobre todo en la Costanera Norte, que no tenéis la posibilidad de arrancarte, porque entraste ahí y si estáis en el taco tenéis que pasar por el control nomás. Y efectivamente la movilidad no ha bajado prácticamente nada. Se supone que tenía que bajar en un 70% y ha bajado un 30%. O sea, es todo al revés. Entonces, claro, como tú dices, al final la cuarentena es para los que cumplen las normas y el resto no pasa nada. Y más encima estamos liquidando las microempresas, los emprendimientos, los negocios. Entonces hay que ver. Pero es difícil, pues, Magdalena, porque la verdad no se pueden sacar conclusiones con las cifras. La verdad que es difícil sacar conclusiones. No, sin duda, pero hay una cosa bien clara, tú lo acabas de decir, la cuarentena es para los que cumplen las normas. Y aquí hay otro problema, país, que nos está afectando profundamente. Hay una parte importante del país que definitivamente no cumple las normas, y no solo no cumple las normas, en lo micro, digamos, lo que estamos viendo en la cuarentena, sino que además dentro del Parlamento tenemos, en el fondo, diputados y senadores que están dispuestos a pasar a llevar la Constitución y lo dicen abiertamente como si fueran ellos los héroes, y entendamos que ellos hacen un juramento que a nuestro país tiene un ordenamiento jurídico. Es más, hay leyes que rigen, y la primera gran ley es la Constitución. O sea, si usted es diputado y dice que no va a respetar la Constitución, entonces no sea diputado. Entonces, entendamos que va desde lo micro a lo macro. Esto de que efectivamente, por una razón que suena bien, porque eso es una cosa que hoy día está todo el mundo tratando de hacerse los buenos. Populista. Pero, populismo, eso es populismo puro. Absolutamente populismo. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque de los dichos, digamos, de la semana pasada, ahora, de hecho, hubo un apoyo muy grande a esta idea de que no se cobren los servicios básicos, que es anticonstitucional, o sea, no se puede hacer eso, pero sin embargo son 138 votos a favor y 13 abstenciones. Entonces me llama mucho la atención que se institucionalice el no hacer caso a las reglas. Ahora, todo este tipo de cosas, todo este tipo de transgresiones a la Constitución se pueden arreglar perfectamente, y yo te aseguro que en el gobierno el tema del postnatal, que fue el primer gran tema con respecto a pasar a llevar la Constitución por boca de la presidenta del Senado, era cosa de conversarlo con el gobierno y que el gobierno presentara una propuesta, y así ya no era inconstitucional, porque lo inconstitucional es que ningún ¿cómo que se llama?, proyecto que involucre plata del Estado puede ser iniciativa del Parlamento, tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Y eso es una ley súper lógica, porque alguien tiene que responder por la billetera. Usted se imagina con los parlamentarios populistas sacarían leyes todos los días para darle el gusto a la gente sin ninguna responsabilidad sobre la billetera. Alguien la tiene que tener. Entonces, esa es la inspiración de esa norma constitucional que parece muy bien que exista. Claro, puede ser que uno mire con buenos ojos, ya está bien, están pasando a llevar la Constitución porque es un proyecto absolutamente de sentido común y razonable. Sí, está bien, puede ser que el proyecto sea, y cuando no sea un proyecto de sentido común y razonable, para algo están las normas, justamente para respetarlas. Entonces después no podemos criticar a la ciudadanía cuando pasa a llevar las normas y los que hacen las leyes no las respetan. Sergio Vitar, ¿cómo está mi querido amigo? Muchas gracias, Checho. Bien.
También sorprendido por las cifras que estamos viendo, por la incertidumbre que genera, se han tomado medidas bastante drásticas de confinamiento, pero la curva sigue subiendo en materia de fallecidos y no afloja en materia de números de contagiados diarios. Entonces, se han tomado algunas medidas que creo que van a rendir algunos efectos más positivos. Por ejemplo, se ha dado más poder a la atención primaria. ¿Te acuerdas que discutimos esto varias veces? De manera que los municipios entren a trabajar, hacer la trazabilidad, llegar a las personas también que están enfermas y llevarles remedio, saber y controlar cuando haya fiesta o gente que se reúna y haya más concentración de la necesaria. Bueno, eso nos debiera ayudar un poco, el confinamiento nos debiera ayudar un poco, el número de test ha aumentado y nos debiera ayudar, y el apoyo económico para que la gente no salga, porque si tú no tienes cómo comer, tampoco va a ayudar. Entonces, la aceleración de la llegada con recursos para que la gente pueda tener los alimentos necesarios, si está desocupada, con mayor razón, todo eso debiera ayudarnos, pero efectivamente a mí me sorprende porque partimos pensando que Chile lo iba a hacer bien y estamos llegando a un punto en que las cifras nacionales las nuestras son bastante pobres en relación al resto de América Latina. Somos de los más altos de América Latina en materia de muertos por 100.000. Los brasileños están en 190, nosotros estamos en 130 por millón de habitantes. En muertes. Pero no es tan así, no es tan así. Por aquí tengo las cifras, no es tan así, hay que medirlo. Hay varios elementos que hay que considerar. O sea, tengo acá los datos más últimos que están saliendo en este momento, y la cifra que te da para Brasil es del orden de los 130 millones acá lo tengo anotado, 190 por millón de habitantes. Por millón de habitantes, sí. Sí. 190 por millón de habitantes, 187. Y en el caso de Chile, que lo estoy mirando en este momento también, son 130. Y después, con los otros, México está con lo que tienen ellos registrados, son 119. Sí, o sea, pero México está cuestionado. No está Sergio, bien medido. Sergio, y así Argentina es bastante menos, como la mitad nuestra. Sí, pero espérate un segundito. Lo que pasa es que hay que comparar datos creíbles. Tú no puedes comparar. También si tú ves a Venezuela, tiene 0,8 muertos por millón de habitantes. Y los datos de Venezuela lo ha cuestionado Human Rights, lo ha cuestionado la Universidad Johns Hopkins, que hablan de 30.000. O sea, hablan de 30.000 muertos y Venezuela reconoce que tiene 20 muertos nomás. Entonces, cuidado con esas comparaciones, porque esas comparaciones se hacen en base a los datos que da oficialmente el gobierno. Pareciera ser que en los países liberales el virus contagia más fuerte, porque como hay transparencia en los datos, obviamente aparecen datos mayores. Todas las dictaduras, todos estos países donde hay gobiernos que no son 100% democráticos y donde se guarda la información, las muertes son mucho menos. ¿Tú crees que el virus distingue entre ideología? Entonces está claro que estamos hablando de datos que no son comparables, definitivamente. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, esto no es una competencia, o sea, da lo mismo si Chile lo hace un poquito mejor, un poquito peor, o que si Argentina tiene más muertos o menos muertos. Son elementos que uno anda buscando para saber, para tener claro y poder juzgar cómo lo están haciendo las autoridades, lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero para eso, definitivamente, hay que comparar números que sean creíbles en ambos casos. Habría que comparar con los números de sociedades libres, donde hay libertad de prensa. Pero tómate Nueva Zelanda, aquí estoy viendo Nueva Zelanda 4, Costa Rica 2. No creo que los argentinos estén cambiando todo, 100. Nosotros estamos en 170, en 130. Pero 4, Nueva Zelanda, no puedes discutir de que no sea un país con una democracia avanzada. Entonces, si está claro que van a haber criticar. Escúchame, sí, lo importante es que tengamos los números. Los números son lo más importante, y preguntarnos qué podemos hacer más para mejorar lo que está ocurriendo, porque obviamente los resultados de Chile no son los que esperábamos, están de los más altos de América Latina. A ver, ¿cuánto te sale a ti Brasil?
muertes por millón de habitantes. El sistema de World O-Meter que puedes buscar por internet, que te los tiene hasta el día anterior, sí, que viene unas tablas completas, país por país, con todas las cifras. En el caso de muertes por millón de Brasil, aquí aparece 187. Estados Unidos aparece 350. Tenemos y ahora, los mismos claro, datos. Sí, tú tenemos vas los mismos a datos. más alto. Los países de Europa han sido los más altos, por ejemplo, el caso del Reino Unido, 600. En el caso de ¿cómo que se llama? De Latinoamérica tenemos Ecuador con 211 por millón de habitantes, Colombia con 28 nomás por millón de habitantes, Argentina aparece con 16 por millón de habitantes. Es una cifra que yo la cuestiono. Bastante baja, sorprendentemente baja. Sí, ¿no? sorprendentemente baja. Venezuela 0,8 por millón de habitantes. Venezuela no se puede tomar en cuenta porque ya está cuestionado por todos los organismos internacionales que las cifras no se están entregando. Como pero Brasil. Paraguay también aparece con un número muy bajo, 2 por millón de habitantes, 2 muertes por millón de habitantes. El que llama mucho la atención y que es bastante razonable de que dé cifras reales es Uruguay, ¿ah? Que tiene 7 muertes por millón de habitantes. ¿Ah? Bueno, ahí están las cifras. Lo está haciendo bien Chile, lo está haciendo mal Chile, lo están haciendo bien las autoridades, lo están haciendo bien la ciudadanía, lo está haciendo mal la ciudadanía. Son todos los cuestionamientos que nos estamos haciendo hoy en día. Lo importante es que reaccionemos si lo estamos haciendo mal, cambiemos la forma de comportarnos. Yo personalmente vuelvo a repetir cuál es mi idea. Mi idea es que efectivamente hay que reclamar a la responsabilidad pública, a la responsabilidad individual, pero fundamentalmente, conociendo la idiosincrasia del chileno, aquí la autoridad tiene que tener mayor presencia. O sea, de verdad, recién ayer creo yo que reaccionaron las autoridades en los controles, que pusieron un control ahí en la Costanera. Yo vuelvo a repetir, el domingo me pasé por todo Santiago, viendo si alguien me paraba. No me paró nadie, no había ni un control. Y Santiago es una ciudad fácil de controlar. Tiene 4 o 5 avenidas fundamentales que tú ponís un peaje obligado de control y la Alameda, Poquindo, Providencia, Las Condes, cruza todo Santiago. Por otro lado, la Costanera Norte, por otro lado, las calles importantes, Santa Rosa, Vicuña Maquena, que te cruza Santiago para el otro lado, la norte-sur. Poní una patrulla de carabineros o de militares y vaya a ver cómo la gente va a decir, chupaya, están controlando. Pero si tú te paseabas la semana pasada, no veías un control en ninguna parte. Sí, la música. Puedo hacerte una observación, es cierto, sí, pero no hay éxito si uno lo funda solamente en el control policial o en el control de la autoridad superior. Aquí tiene que haber los que tienen éxito, conciencia de cada uno, teniendo cuidado de sus necesidades, porque algunas son urgentes, pero de que no solo algunos dicen, no me importa contagiarme, no, y tampoco contagias al otro o contagias a tu familia. Entonces, si no hay una campaña potente, como se está haciendo, pero hay que intensificarla, de control ciudadano, de control local, de control familiar, no basta con poner más gente, porque muchos no andan en auto, sino que se van a la feria o están en poblaciones, están juntos en barrios. Y que los controles no son solamente para los autos, son para las personas también. Los controles no son solamente para los autos. Bueno, tiene que ver con el individuo, de cómo uno ve al individuo. Yo, la verdad, trato de ser realista sin ser populista. Yo al chileno lo veo como un tipo... Me veo como un tipo irresponsable, porque yo también soy chileno. Somos irresponsables los chilenos. A ver, España, uno de los países golpeados por esto. ¿Sabe cómo lo hacían para ir al supermercado? Iban nomás. No sacaban ningún permiso. Pero la mayoría de los que iban al supermercado, conversé con varios españoles, me decían, pero ¿y por qué hay que sacar un salvoconducto? Si yo digo que voy al supermercado, es porque voy al supermercado. En Chile no es así. Alguien dice que va al supermercado y no va al supermercado. Aprovecha a hacer otras cosas. Por eso que yo creo, cada medida hay que aplicarla de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. El chileno
Garrote, señores. O sea, si el chileno sabe que le van a pasar un parte, se cuida. Si sabe que se puede ir preso, se cuida. Si no, es cuestión de ver nomás la sensación de impunidad que andaba por las calles. Vamos a la pausa y seguimos comentando. Decía que un caso en debate lo podemos ver inmediatamente después, que es bien interesante de analizar, es Suecia. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Nuestra querida opositora María de la Fuente nos escribe, digo querida porque siempre es muy respetuosa en sus comentarios. Buen día, Chechito, un agrado en escucharlo. El Centro de Estudios Espacios Públicos realizó un análisis sobre los registros oficiales sobre el avance del COVID-19. Estableció que en las comunas sin cuarentena los contagios han subido un 112%, en contraste con aquellos que fueron aislados donde creció un 50%. Chechito, mayor responsabilidad al comunicar, al igual que su panelista, en decir que poco sirven las cuarentenas. Con cariño, María. Sí, María de la Fuente. Déjame explicarte algo, María de la Fuente, porque acá apropiarse, yo soy bueno porque defiendo esto y tú eres malo porque defiendes esto otro, no es bueno en el debate. Nosotros estamos haciendo una mirada global de la pandemia. La pandemia tiene varios aspectos. Por supuesto que el más importante es el aspecto de la salud, pero también el aspecto económico y el aspecto social tiene que ver con la salud de las personas y tiene que ver con la vida de las personas. Porque si tú te das cuenta, se han perdido 2 millones de empleos. 2 millones de empleos. ¿De dónde vamos a sacar plata para poder mantener toda esa gente 6 meses más? No estos 2 meses, estos 2 meses seguramente van a haber bonos, vamos a ocupar los 12.000 millones de dólares que tenemos guardados, vamos a repartir plata para... ¿Y después qué vamos a hacer? Entonces, día que pasa, van muriendo nuevas empresas, restaurantes, pequeños locales, porque van muriendo, porque mucho que les dé un crédito FOGAPE o como se llame, finalmente si no tienen ingresos, son puestos de trabajo que ya después no van a volver. Entonces, claro, si fuera tan fácil, entonces encerrémonos todos durante 2 meses y matémosla, que nadie salga a la calle. Entonces, cuidado con esto de decir, ustedes están preocupados más de las lucas de los empresarios. Mentira. Cuando uno habla que hay que mirar la otra parte, es porque personalmente creo que esa pandemia para Chile va a ser peor que la pandemia económica. Que la pandemia de salud. Hemos tenido otros problemas de salud en la historia de nuestros países y la verdad que esta no es tan distinta a otra en términos de muerte y qué sé yo, pero por las características que tiene, el tema económico puede ser demasiado importante. Magdalena, tienes la palabra, porque también fue mencionado. Sí, sin lugar a duda. A ver, lo que hay que comprender es que no es una dicotomía. Todo el mundo trata de presentar que es o salud o economía. Y de alguna manera aquellos que defienden la economía son vistos como los malos. Y entendamos que no, la economía, partiendo por la base que la economía no es algo abstracto, no es algo lejano a las personas, es algo cercano y algo que lo vive todas las personas todo el tiempo. Y cuando al comienzo de esta pandemia se llamaron a las primeras cuarentenas, yo dije que a mí me preocupaba porque yo creía que iban a morir más de hambre que de coronavirus. Y efectivamente el coronavirus es muy infeccioso, eso está clarísimo, pero no es muy mortal. La gente ha tratado de comparar lo que nos está pasando hoy día con la peste negra.
Y yo les digo como historiadora, por favor, no hagan esa comparación, porque el nivel de mortandad de la peste negra mató a la mitad de la población de Europa y estamos totalmente lejanos a eso. O sea, el pánico que se ha prendido, primero por recordarnos algo normal en la vida, y ahí y voy a citar a David Starkey, que le hicieron una entrevista extraordinaria, y él como historiador dijo: ¿desde cuándo morir no es normal? Y en la cantidad de gente que está muriendo no se aleja de la normalidad de muertes en un año. ¿Ya? Nosotros hemos acostumbrado nuestra vida a alejar la muerte en todos los aspectos. Queremos ser para siempre jóvenes y alejar la muerte. O sea, ni siquiera para comer tenemos que tener la muerte cerca, porque uno no tiene que ir hoy día a agarrar una gallina, darle vuelta al cogote y después sacarle las plumas en la cocina. No, uno va, es más, piensa en el supermercado, te ponen la bandeja de pollo deshuesado, perfecta, ya está linda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Nos ha recordado algo que es normal. Nos vamos a morir, es verdad, sí, nos vamos a morir. Ahora, la gran mayoría de las personas que se contagian de coronavirus no se mueren. La gran mayoría, porque ahí hay un punto importante, se recupera. Entonces ahí viene el punto. ¿Cómo lo hacemos? No hay una receta en los países, y recién Sergio Vitar estaba mencionando, y ahora le vamos a pedir un poco que también nos cuente después de eso. La estrategia de Suecia ha sido una estrategia de dejar que la gente salga. Es cierto, y lo hablaba recién el Checho, de que nosotros somos irresponsables. Irresponsables porque aquí en Chile, si las cosas no te las prohíben, la gente no se autocontrola, no se autolimita. Si tuviésemos una mentalidad más cercana a los países nórdicos, no habría que obligar ni a hacer cuarentena, y tampoco habría que estar contentos porque están haciendo controles, porque no habría necesidad ni de hacer cuarentena, porque la gente se guardaría sola, y no habría necesidad de controles porque la gente no desobedece las leyes. Entonces, ¿hay un problema de educación país? Sí, de todas maneras. Y por lo tanto yo creo que aquí hay una cosa cada uno. Yo antes de la cuarentena, de la primera cuarentena, ya empecé a salir mucho menos y lo justo y necesario, porque lo sensato me parecía que era guardarse en la medida de lo posible y en la medida que eso no afecte a mi trabajo. ¿Por qué razón tendría que salir? Para comprar si era necesario, pero muchas veces uno no sale para comprar porque hoy día los delivery están funcionando bastante bien, en algunos sectores sobre todo, pero aparte de eso, pero sí el trabajo también es importante. No hay un salvoconducto que permita salir porque uno tiene una razón de trabajo, a menos que sea como tú, Checho, que tienen un permiso especial por trabajar en la radio. Pero yo en mi trabajo no tengo esa opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema mismo te obliga, y mucha gente tiene que poner que va a ir a comprar, pero no va a comprar. Pero no está esa opción de que uno por trabajo tenga que eventualmente salir. Vamos con Sergio Vitar, que nos iba a contar el ejemplo de Suecia. El punto que quiero hacer es que es muy importante cómo podemos manejar esto, porque cada muerte es un dolor gigantesco, entonces tenemos que reducirlos a cualquier precio. Y en ese terreno, lo que están demostrando los números es que varían por país y varían por estrato socioeconómico. O sea, en los sectores de menores ingresos, por el hacinamiento, por las dificultades de tener trabajo, por la necesidad de salir a comprar alimentos, por la escasez de dinero, la tasa de contagio es más alta que en los sectores más acomodados. Entonces, tiene que haber de parte del Estado una política especial de apoyo a los sectores de menores ingresos y contener ahí. El confinamiento es uno, pero el confinamiento no se puede hacer sin una política más fuerte de recursos para que puedan sobrevivir mientras están en confinamiento. Y eso se ha demorado. Nosotros, si yo tengo que hacer una crítica como miembro de la oposición chilena, yo diría que todos estos planteamientos se han venido haciendo con anticipación, se han demorado. Eso es una crítica, yo creo, legítima, aun cuando siempre reconozco que es difícil por la incertidumbre. Tomemos el caso sueco al que me refería. Aquí también hay diferencias. Normalmente uno dice, bueno, entre los suecos y los noruegos, y los daneses, y los finlandeses, no hay tantas diferencias. ¿Y por qué las cifras están dando estas diferencias en materia de fallecidos por millón de habitantes? Suecia, 470 en las cifras de hoy. Dinamarca, 30 por millón. Están al lado.
Y uno de los puntos que más se ha discutido es que la cultura sueca, y hay el jefe de el Mañalich sueco se llama Tegnell, pero hoy día empezó una discusión en el Parlamento en todas partes si no tiene que cambiar la estrategia. Entonces ha dicho, la cultura sueca es de responsabilidad, de cuidarse. Y por lo tanto vamos a tener los colegios, y ha estado manteniendo los colegios, vamos a tener algunos restaurantes, vamos a limitar bastante menos, la gente va a poder salir, pero se disparó la cifra, a pesar de que es un país con un nivel de desarrollo y de protección de salud bastante alto. Entonces van a revisar. Entonces estamos en un terreno de incertidumbre, pero lo que queda claro es que dejar todo abierto no basta, aunque tú seas un país muy sofisticado culturalmente y tengas una buena base institucional. Y es por eso que nosotros tenemos que recoger aquello y vamos a tener que ser bastante más protectores y cuidadosos, especialmente de los sectores de menores ingresos y de la mujer. Yo creo que tenemos que discutir ese punto, porque en la pandemia las mujeres son las que están sufriendo más, especialmente las jefas de hogar, solas, con sus hijos. Bueno, no, esto refuerza la idea de que nadie tiene la ruta, la hoja de ruta totalmente clara, hasta países desarrollados. Vemos cómo van error dándose vuelta para atrás, error dándose vuelta, acierto, sigue para adelante, nuevo error, vuelta para atrás. Un poco yo creo que es lo que están haciendo la mayoría de los países. Ahora, sin lugar a dudas, hay algunos países cuyos líderes han privilegiado el tema de la actividad, el tema de la economía, porque han visto que a lo mejor eso les va a traer más problemas en sus países. Y claro, ahí también las infecciones son bastante altas. Me refiero fundamentalmente a Estados Unidos y Brasil, que han tomado una política más bien de bastante indiferencia con respecto al virus, como que no le han dado la importancia que tiene. Es difícil, la verdad que no. Es difícil tener una posición tan clara en esto, porque al final, mientras no aparezca una vacuna, la única solución que tenemos es que se infecte mucha gente, que se infecte el 70% de la población. Si el punto es que no se infecten todos juntos para que no colapsen los centros de salud. Pero mientras no haya vacuna, esto tiene que ser, vamos a seguir infectándonos. Si no se va a alejar el virus, basta que haya uno contagiado para que el virus esté permanentemente dando vueltas. Entonces la solución de inmunidad va a tener que ver con una cantidad importante de contagiados. ¿Por qué me estás tirando música, Beto? ¿Tenemos otra pausa? ¿Cómo vamos a tener otra pausa si ya tuvimos? Ya no me griten, la Priscila gritándome, el Beto tirándome la música. Ya, yo me voy a la pausa nomás, yo no mando aquí. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Es por la pausa porque no están de acuerdo contigo? Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta. No hemos quedado pegados en el tema de las cifras, de los contagios, de la estrategia, y tenemos hartos temas de que conversar. Magdalena, yo ando medio atontado hoy día porque anoche me tomé una pastilla para dormir y ando medio atontado, les digo al tiro. Te escuchamos, Magdalena. Sí, a mí lo que más me preocupa, y yo, perdonen que insista en el punto, pero yo estoy muy preocupada de lo que va a venir después.
porque ya, perfecto, junio va a ser un mes dramático y de alguna manera seguimos encerrados y vamos frenando nuestro país. Pero lo que es importante entender es que la riqueza se construye y la riqueza se destruye. Y nosotros estamos destruyendo riqueza, estamos destruyendo empleo, estamos destruyendo el futuro de muchas personas. Y a mí eso me tiene inmensamente preocupada. Por eso te cité recién la cifra del tema del comercio, pero si nosotros nos fuéramos a la cifra del turismo o a las cifras de los servicios, digamos que no lo arroja la Cámara de Comercio, sino que son otros, efectivamente impresiona. Creo que los paquetes que están ofreciendo de ayuda, de alguna manera el gobierno van en buena dirección, y me preocupa también esto de que en el Congreso también estén con las miras principalmente populistas de lo inmediato, pero no mirando también el futuro. Lo mismo que presentó ahora el ministro Briones, están tratando de separar las cosas. Cuando hay que pensar, cuando uno hace un presupuesto familiar, uno piensa en lo que voy a gastar hoy día, pero lo que voy a gastar mañana, lo que voy a gastar pasado para que me alcance bien para el mes. Y por lo tanto, además uno sabe que al mes siguiente va a llegar dinero, pero ahora si no va a llegar dinero, uno tiene que hacer que eso le alcance para el mes siguiente y tal vez para más tiempo. Bueno, eso es lo mismo que tiene que hacer un país. Nosotros no podemos estar pensando en el corto plazo. Y a mí sí me preocupa la clase política, porque creo que la clase política está hoy día aprovechando como polilla, digamos, y digo que la polilla siempre se acerca al sol o a la luz, ¿ya? Y entonces hoy día andan buscando las cámaras, desesperados, para ser quién, es como un concurso de quién es el más populista. Sin duda, lo que ayer sucedió con Joaquín Lavín, que ha sido hazme reír en muchos sentidos, pero ¿por qué se fue a internar a una residencia sanitaria? Bueno, principalmente porque tenía que hacer la cuarentena en su casa y entonces las cámaras no iban a llegar a verlo. Tenía que buscar las cámaras. Entonces, ¿por qué están todos pendientes de que los vean, de mostrarse el mejor y de no pensar qué es mejor para el país como un todo? A mí me escandaliza, creo que esto es como un circo. Sergio Vitaro. Dale, pues. Claro, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Magdalena recién. He estado viendo las cifras también, hay algunos reclamos a la Comisión Nacional de Televisión, al Consejo Nacional de Televisión, para que resguarde los equilibrios también respecto del uso de los medios de comunicación para entregar más información, para dar a conocer los problemas, más que para estarse proyectando para no sabemos qué. Y entonces aquí hay un desequilibrio bastante grande. Hay uno de los personeros que escribe bien, a mi juicio, que es muy bueno, que es Carlos Peña, también ha estado destacando bastante el uso de los medios de una manera frívola por parte de algunas personas que creen que en la medida en que ellos se proyectan el país está mejor. Así que una observación de esta naturaleza ayuda a que la gente sea un poco más pudorosa y esté mirando bien cómo ayudamos cada uno en la pequeñez que uno siente que tiene ahora con esta pandemia, porque uno puede aportar un poquito, pero tampoco ninguno de nosotros es imprescindible. Así que yo comparto a esa posición. Pero quería referirme, si tú me permites, a dos cosas, una ahora y después o la otra, si te parece. El tema, a mí me han estado preguntando ahora, porque tengo que participar también en un panel internacional sobre la pandemia, la democracia y la mujer. Y el tema de la mujer yo creo que es algo que nosotros también tenemos que resaltar en este programa. Porque cuando tú te pones a ver y ves que prácticamente un tercio de los hogares, o un 25%, tienen una mujer a cargo, sola. Cuando la mujer se tiene que ocupar de los niños y muchos de ellos no se van a la escuela y además no tienen tampoco conexión de internet ni computadores. Cuando tienen que salir a buscar trabajo además para poder financiar la casa, la urgencia por un recurso disponible directo a la familia, a mi juicio, es fundamental. Lo otro que he estado viendo que resalta mucho con la pandemia es la violencia intrafamiliar. Los indicadores y las denuncias he estado mirando también que han crecido, porque las mujeres a veces son agredidas por hombres o cobardes o inconscientes que creen que de esa manera destacan su virilidad, y hay que tener mucho cuidado también en que en los programas destaquemos el cuidado que el hombre tiene que tener de su pareja y cuidar a los niños y compartir. Sé que es difícil, supone cambios culturales,
pero es clave este tema de cómo vamos de aquí a futuro, como decía Magdalena también, pensar en el largo plazo, no lo inmediato, cómo vamos a reforzar la capacidad de autonomía económica para la mujer, igualdad de derechos para la mujer, las condiciones para que ella se desarrolle más, especialmente ahora que estamos viendo que los mejores liderazgos mundiales en los países donde les ha ido mejor para el manejo de esta crisis son mujeres. Entonces también ese es un punto que tenemos que tener presente. Yo quería destacar esto. Sí, podemos tocarlo a la vuelta de las noticias, y también quiero dejar planteado un tema que hoy día aparece en el Mercurio, el senador Andrés Alamán, buscando una alternativa al tema del plebiscito, que a mí me parece una alternativa que hay que discutirla en profundidad. A mí por lo menos me gusta mucho, porque si uno dice si la gran mayoría quiere plebiscito, quiere nueva constitución, hagámoslo, pero ¿por qué nos vamos a gastar un nuevo parlamento si vienen elecciones que van a ser bastante renovadoras? Prácticamente vamos a elegir una gran cantidad de parlamentarios nuevos, que sean ellos los que redacten la Constitución. ¿Por qué le vamos a sacar la pega si esa es pega de ellos? Entonces, no, pero es que la gente no tiene confianza en los parlamentarios, por eso que quiere un organismo distinto. Bueno, pero si ahora van a elegir un organismo distinto bajo las mismas normas que se va a elegir a los constituyentes, elijan pensando que van a elegir un parlamento que va a escribir una nueva Constitución. Nos ahorramos una cantidad de trabajo increíble, nos agarramos unas lucas increíbles, le damos el gusto a los que quieren una nueva constitución, los que no quieren una nueva constitución. De alguna forma busca un punto de equilibrio. Me gustaría que tocáramos ese tema. Tenemos que ir a las noticias, a la vuelta, acuérdense para que lo comentemos, ¿eh? Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta. Habíamos dejado un tema pendiente con los panelistas, lo vamos a dejar un ratito pendiente porque vamos a conversar unos minutos con el doctor Carlos Pérez, que es infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, que está con nosotros. Aprovechamos de saludarlo de inmediato. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días, Checho, ¿cómo está? ¿Cómo está viendo usted esta pandemia, doctor? Porque a esta altura empiezan las dudas, si lo estamos haciendo bien. Le dedicamos prácticamente la primera parte del programa a analizar los números, a comparar los números con otros países. ¿Se puede comparar los números chilenos con otros países o cada región es distinta? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la universidad, doctor? Bueno, mire, yo lo veo desde la universidad y lo veo también como infectólogo clínico. También trabajo aquí en la clínica de la Universidad de los Andes, donde estoy en este momento atendiendo pacientes, en la clínica repleta de pacientes, en todas partes, lleno de pacientes graves con COVID-19, así que es una situación bien, digamos, dramática la que se está viviendo, así que eso es la realidad. Ha habido algunas discusiones respecto a los números, ¿no es cierto? Yo creo que en general los números de los casos reportados, notificados, en general son bastante cercanos a lo que debe ser la realidad. Probablemente hay algunas personas que han tenido cuadros más leves, que no consultaron, que no se efectuaron el test, que no vieron a ningún médico y nunca fueron reportados. Así que puede haber algo de eso, pero la gran mayoría de las personas sí han consultado, han tenido exámenes, han sido notificadas o han estado hospitalizados, digamos, y todos esos casos están pesquisados. Y lo que ha habido estos días sí fue un ajuste en la cifra de los
los fallecidos, digamos, para tratar de, con esta nueva metodología, capturar mejor a todas las personas que efectivamente podrían haber fallecido a consecuencia de COVID-19, porque algunas se quedaron afuera, digamos, en los reportes iniciales, y ahora se ha ido ajustando eso. Así que me parece que bien, un poco confundir un poco a la opinión pública, pero yo valoro, digamos, este esfuerzo por tratar de capturar efectivamente a todos los casos, especialmente aquellos que han fallecido fuera del ámbito hospitalario, digamos, porque los que están hospitalizados graves sabemos todos que tienen COVID-19, pero otros que están en otro ambiente, en la casa o en casas de reposo, etcétera, a veces puede no haberse hecho el cruce, ¿no es cierto?, y haber determinado que esa fue la causa final del fallecimiento. Doctor, y a la luz de los antecedentes que tenemos de otras regiones del mundo que ya vienen saliendo un poco de esto, el mundo científico está mirando, el mundo científico en Chile, recuerdo que estamos hablando con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, están mirando con optimismo, con neutral, con pesimismo, esta situación en nuestro país en particular. Esto estaba dentro de lo esperado, que aumentara de la forma que está aumentando las muertes, las infecciones, o traspasó lo esperado, y cuánto nos queda de esta cosa crítica, porque nos dan tanta fecha, ahora ya se está hablando de 6 meses más, entonces nos gustaría conocer la voz de especialistas. Bueno, yo creo que no hemos estado bien en realidad, porque yo hubiese esperado que hace ya algunas semanas hubiéramos tenido algún descenso en el número de casos después de las cuarentenas ampliadas que se han decretado y que desafortunadamente no se han cumplido mucho, porque seguimos viendo gran cantidad de personas que se siguen infectando. Entonces, mientras no cumplamos eso, que es la única medida más efectiva en realidad, si no hay cosas mágicas acá, aquí no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos preventivos, entonces, ¿qué podemos hacer? Infectarnos menos. ¿Y cómo nos infectamos menos? Medidas generales, las que todos conocen, distancia social, mascarilla, lavado de manos, etcétera, pero sobre todo dejar de circular, ¿no es cierto?, y de tomar contacto con otras personas desde las cuales podemos infectarnos. Hay personas, entiendo, que tienen que de todas maneras salir de sus hogares, algunos que seguimos con trabajo presencial, ¿no es cierto?, o si en forma de manera indispensable requieren obtener alimentos o un medicamento, ya algún familiar. Pero hay mucha gente que anda circulando que en realidad no tendría por qué hacerlo, y la mejor prueba de ello cuando vemos estos fines de semana largos que hemos tenido y los atochamientos de autos tratando de salir de Santiago, que no creo que todos estén volviendo a sus hogares, sino que probablemente con otros fines. Así que yo creo que aquí hemos fallado un poco en general, como sociedad y como personas individuales, y ese es el llamado, digamos, a seguir cumpliendo, más allá de las sanciones y de las multas y de la cárcel, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad personal. Esto es una infección seria que mata a las personas, digamos, y eso hay que tenerlo muy presente. Doctor, cuando usted dice, por último le quiero preguntar, cuando usted dice esta es una infección seria que mata a las personas, las otras infecciones que tenemos año a año no matan también a las personas. ¿Qué tanto más mata esta infección? ¿Por qué es tan grave ¿Es por la velocidad de contagio? Porque, a ver, todos los años mueren cientos de personas por influenza en Chile, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este virus y los virus que estamos acostumbrados a tener todos los años de acuerdo a la temporada? Claro, es una muy buena pregunta. Especialmente con respecto a influenza. Influenza es un virus efectivamente que circula todos los años, que afecta especialmente con mayor intensidad a grupos de riesgo similares a lo que afecta este virus, pero que tiene una mortalidad que es muchísimo menor. La mortalidad global de la influenza se estima que es de alrededor de un 0,1%, que puede llegar a acercarse al 1% en los mayores de 65 años, pero es menor al 1%, del 0,8, 0,9%. Pero globalmente 0,1, o sea, 1 de cada 1.000 personas puede morir de influenza. En cambio, en esta enfermedad, ustedes han visto países que tienen mortalidades de hasta el 10% de los infectados. Nosotros en este momento, ahora que se corrigieron las cifras, andamos cerca del 2%. 2% y 2%. A ver, doctor, déjeme entender porque no enredamos. A ver, la influencia tiene 0,1 de mortalidad.
¿Y el COVID? Y el COVID tiene, en la descripción original de China, tenía entre un 2 y un 3% mortalidad. O sea, 20 veces más que la influenza. 20 veces más que la influenza. En algunos países europeos llegó en Francia, en Italia, en España llegó a tener hasta mortalidad de cerca del 10%. O sea, 100 veces más que la influenza. Entonces, esa es la realidad, y es una enfermedad muy de alta transmisibilidad, y a diferencia de influenza, que es lo que es una buena comparación, no tenemos vacuna para la influenza, ni tenemos antivirales para la influenza. Tenemos antivirales, oseltamivir, tenemos otro, valoxavir, etcétera. Tenemos antivirales que podemos atacar al virus directamente. Aquí no tenemos ningún tratamiento específico, tenemos tratamiento de soporte, ¿no es cierto?, y no tenemos vacuna aún. Entonces, por eso que es una situación bastante más grave la que vivimos. Por cierto, las personas que más se complican son las personas mayores y que tienen enfermedades crónicas, pero no exclusivamente. Tenemos personas más jóvenes, complicadas, graves, y algunos que han fallecido. Doctor, 30 segundos para usted para que disponga de ello y que nos aconseje, a ver qué nos puede decir. 30 segundos antes de despedirlo. Sí, yo vuelvo a hacer un llamado con todo cariño y afecto a todas las personas, no un llamado de alguien que va a estar retándolos, ¿no es cierto?, sino que invitándolos, ¿no es cierto?, a cumplir con esto. Nos estamos cuidando nosotros, estamos cuidando a nuestros cercanos, a nuestros adultos mayores, a personas con enfermedades crónicas que nos rodean, ¿no es cierto? Nosotros, a lo mejor, algunas personas más jóvenes pueden tener cuadros más leves y salir adelante, pero los que nos rodean, ¿no es cierto?, pueden terminar complicados, conectados a un ventilador mecánico e incluso morirse. Entonces, por favor, tomemos conciencia y salgamos solo si es indispensable y con todos los resguardos que todo el mundo ya conoce. Tanta persecución que se le ha hecho a los ventiladores mecánicos, doctor, ¿qué porcentaje de la gente que se mete se le ocupa un ventilador mecánico sale vivo? No, la mayoría salen vivos. Salen vivos. Sí, claro, la mayoría salen vivos, dependiendo de la edad con que uno llegue, etcétera, pero la mayoría de las personas es posible, después, habitualmente, de varias semanas, de 1, 2, 3 semanas, ¿no es cierto?, de retirarlo del ventilador y salir adelante. Pero a mí me dijeron que, por ejemplo, los mayores de 65 años que se metían un ventilador, el 50% no salía vivo. ¿Puede ser o no? Sí, como le digo, es difícil, yo no quisiera asociarlo a la edad, porque sobre todo tiene que ver, además de la edad, con otras enfermedades acompañadas. Es que yo tengo 65 años, doctor, por eso que le pregunto. Por eso le digo que habría que hacer una historia clínica para saber si hay otras cosas, diabetes, hipertensión, cardiopatía, etcétera. Depende de otras condiciones. Pero quedémonos con la idea de que la mayoría de las personas sí sale del ventilador, digamos. Sale del ventilador, pero sale y puede quedar con algunas secuelas, puede quedar más o menos por un buen tiempo o con algunas secuelas permanentes. Entonces, ojalá no lleguemos al ventilador. Queremos agradecerle al doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, por la gentileza que ha tenido de aclararnos un poquito más esto de esta pandemia, que todos los días tenemos información nueva. Muchas gracias, doctora. Encantado, Checho. Buenos días. Que esté muy bien. Bien, ahí estaba el doctor. Les propongo que cerremos el tema salud porque ya le hemos dedicado mucho tiempo y volvamos a la pregunta que había dejado planteada yo, lo que habla hoy día en el Mercurio el senador Alamán, que fíjate que a mí me parece bastante de sentido común, razonable, para darle el gusto a todo el mundo, porque hoy día decir, mira, por el COVID, olvidémonos de la nueva Constitución, yo creo que va a ser difícil, porque hay gente que le llama mucho la atención o que valora demasiado la posibilidad de cambiar la Constitución, aunque personalmente yo creo que no una nueva Constitución no va a solucionar todos los problemas que surgieron el 18 de octubre, pero bueno, supongamos que es una cosa de emoción y que la gente quiere cambiar la nueva Constitución. ¿Por qué vamos a nombrar otro parlamento? Me ofrezco la palabra porque a mí me parece interesante explorar esa línea. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Magdalena? Sí, Felipe. A ver, a mí el único tema, le encuentro razón que no tiene sentido tener dos asambleas, de todas maneras. Es botar la plata en un momento en que no hay plata.
Pero además de eso, aquí hay un solo problema, es que eso parte de la base asumiendo de que todos quieren necesariamente una nueva constitución y por lo tanto deja de lado la opción de que uno siempre tiene la sensación de que la opinión pública cree algo, pero la verdad es que las cosas son con guitarra. Y efectivamente no sabemos si el rechazo tenía realmente una opción, y si el rechazo era una opción, bueno, nada de lo que estamos discutiendo es discutible. Entonces ahí hay un punto que es complicado. Sí, pero es que, escúchame, eso se soluciona re fácil. Que se llame a un plebiscito, efectivamente, la fecha que la salud lo permita, y que la alternativa no sean esas dos, asamblea constituyente o mitad parlamentario, sino que las alternativas sean que el nuevo parlamento haga la constitución o que haya una nueva, buscarle por ese lado para hacer entender a la gente que tener dos parlamentos va a tener un costo muy grande, que el país hoy día no sé si está en condiciones de poderlo asumir. Sergio Vitar. Hay que respetar la Constitución. Es un argumento que hemos estado reiterando en los programas a que yo asisto. La izquierda respeta la Constitución cuando le conviene. La presidenta del Senado dice que no va a respetar la Constitución. Hay que respetarla siempre, por cierto, Sergio, eso es clarísimo, pero esto nadie está diciendo que se haga sin pasando a llevar la Constitución, que se vuelvan a poner de acuerdo, dadas las nuevas circunstancias, y efectivamente se lleve a un nuevo acuerdo donde se cambie la Constitución para poder cambiar la Constitución, obviamente. Sigue nomás, Sergio, perdón. Está bien, pero déjame hacer una aclaración histórica. Si alguien ha roto la Constitución fue el golpe militar y la dictadura. Y lo que ha hecho la democracia después del 90 es crear una base de derechos, respeto al Estado de Derecho. Allende también pasó a llevar la Constitución. Es que no la tiré así porque Allende también pasó a llevar la Constitución. Me estoy refiriendo, cuando digo respetar la Constitución, a que ha sido acordado y cambiada la Constitución, que en Chile va a haber un plebiscito donde todos los chilenos nos vamos a pronunciar si queremos o no una nueva Constitución. Si sale el rechazo, que es lo que apoya a Alamán y por eso está dando este argumento, que va en la misma dirección, si aparece el rechazo, entonces es el Parlamento. Si aparece el apruebo, entonces va a haber una opción de asamblea mixta, mitad parlamentario o lo que fuere, y la ciudadanía elegida con un sistema parecido al del Parlamento, o una constitución, una asamblea constituyente elegida también como el Parlamento, o sea, no va a ser muy distinto. Entonces yo cuando digo respetemos la Constitución, yo entiendo el argumento de Andrés Alamán, que por lo demás es mi amigo, pero no estoy de acuerdo con él. Y creo que hay que ir, por mi opinión, es una asamblea constituyente. Ahora, si nos referimos a estas soluciones por el costo, claro, es más barato no tener ni parlamento. La democracia cuesta dinero, pero la democracia le da solidez, gobernabilidad y eficiencia a un país. Sí, no, pero sí, nadie está diciendo que no haya democracia. Lo que estamos diciendo es que efectivamente las constituciones en general, como la ley fundamental, hay un parlamento para hacer las leyes. Entonces la función principal de un parlamento es hacer las leyes, y ¿por qué no elegir al parlamento para que haga la ley fundamental y no elegir otro parlamento para que haga una ley fundamental y las otras leyes la haga este otro parlamento? Ese es el punto que estoy diciendo yo no estoy diciendo que no se invierta. Y además hay una cosa importante, que para poder hacer eso que establece muy bien Sergio, que es el acuerdo que se llevó, se reformó la Constitución en el capítulo 15. Por lo tanto, si eso se hizo así para poder hacer eso, eventualmente se podría hacer una reforma al capítulo 15 con esta nueva alternativa, dadas las pocas, en el fondo, recursos y optimizar los recursos. Sí, por supuesto. Ahora, el gran punto es que efectivamente eso tiene que mantener la opción de tener un plebiscito de entrada, porque si el plebiscito de entrada ganara, yo no estoy diciendo que va a ganar, pero la opción de que no quieren una nueva constitución da lo mismo que tipo de asamblea, porque olvídense, ya se queda la que está, punto. Ahora, si es lo que se quiere, se podría hacer la reforma para que fuese el mismo Parlamento. Por lo demás, antes de la reforma, el capítulo 15, eso era así. En todo caso... Para aclarar ese punto que es importante para los auditores,
el argumento del rechazo, de muchos de las personas que plantean el rechazo, en la derecha hay un grupo grande, mayoritario, que apuesta al rechazo, pero también hay algunos que apuestan al apruebo. Sí. Como el mismo presidente de Renovación Nacional, el senador Osandón, en fin, otros alcaldes. Pero dejo eso de lado. Si tú apruebas el rechazo, el argumento que se ha dado es el siguiente: hacemos los cambios, no para una nueva constitución, sino enmiendas constitucionales en el Parlamento. O sea, no es que se cierre. Ahora, desde el punto de vista de la historia, se ha demostrado, ya yo lo viví como senador, que nos demoramos 15 años para terminar con los senadores designados y los comandantes en jefe. Y no fue porque no hubiera propuesta de los gobiernos democráticos, es porque la oposición no quería cambiar el sistema, lo mismo con el sistema electoral, que nos demoramos 25 años. Entonces, no hay confianza de que en la forma como está estructurado aquello vaya a dar lugar a un cambio más sustantivo que lo que está pidiendo la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que, una vez, fíjate que esto fue del 80 al 2020, son 40 años, no puede Chile en 40 años hacer un esfuerzo de tener una asamblea o hacer una consulta a los ciudadanos para tener una constitución en democracia, porque es caro. ¿Y por qué? No, por favor. ¿Y por qué? Yo no sería, no creo que es un argumento. Pero ¿por qué hay que cambiarla? A ver, pero ¿por qué hay que cambiar la Constitución si con esta misma Constitución Chile ha tenido su periodo más glorioso, más luminoso de su historia? La mayor cantidad de desarrollo lo ha tenido Chile durante estos últimos 40 años, justamente con esta Constitución. Entonces, esa es la pregunta. Bueno, ahí tenemos una distinta mirada histórica. Yo creo que los 10 años de dictadura que tú estás incluyendo son un desastre desde el punto de vista de los derechos de las personas, los derechos humanos, el abuso, la falta de libertad. Y uno no puede separar una apertura económica a un problema constitucional, bueno, legal. Cuando no te conviene separarlo. Cuando no te conviene separarlo, obviamente que no es bueno separarlo, pero la evidencia está ahí. O sea, Chile empieza a crecer en forma exponencial justamente en esos 10 últimos años. Entonces, si tú quieres desconocer o quieres decir que en el gobierno militar no hubo ningún cambio que favoreciera a Chile, o sea, toda la estructura y modelo económico no lo puso a la izquierda en Chile. Usted, gracias a Dios, lo administraron durante bastante tiempo, pero siempre lo administraron hasta regañadientes, hasta que llegó la presidenta Michelle Bachelet, que transparentó cuáles eran sus gustos y frenó el modelo económico que venía creciendo, y Chile empezó nuevamente a decaer en su índice. Si eso es realidad, pues esa historia económica que se puede medir día a día con las medidas que se fueron tomando, Sergio. Ahora, que a ti no te guste por un tema ideológico... Si me permites, si tú miras las cifras ahora, no es un problema de gusto. La crisis económica del 83 tiró el producto para abajo casi un 7-8%. Recién se vino a recuperar la economía en el 86-87. O sea, si tú quieres tomar un periodo de crecimiento, podrías decir 87-88, que es el año del plebiscito. Pero la gran expansión de la infraestructura, de la economía, la baja de la pobreza, el crecimiento económico, se produce en los tiempos de democracia. Sí, pero con el cambio jurídico, con el cambio estructural y jurídico hecho con el gobierno anterior, eso sí o sí. Y no es porque ocupa el modelo de la dictadura, lo cambia radicalmente. Cuando dice la democracia, vamos a hacer crecimiento con equidad, cambia sustantivamente un concepto que es un concepto dictatorial de represión y de hambre. Sí, pucha, nos tenemos que ir a la pausa. Va a parecer como que te estoy cortando, pero está claro, Sergio, aquí hay 3 cosas básicas que cambian el modelo, que es la libertad de precio, ¿no es cierto?, es la apertura. Y esa cuestión iba en contra de todos los principios de la izquierda. Pues Sergio, ¿cómo vas a ser tan miope de no querer ver una realidad? ¿Cómo vas a decir que fue radicalmente distinto? Si el modelo económico que se instaló en el gobierno militar era el modelo económico que ustedes rechazaron. Siempre lo han rechazado. Entonces ahora me vayas a decir tú que se cambió radicalmente. No, los principios básicos de libertad, de economía social de mercado, no son del modelo económico de la izquierda. Entonces no me digas que se hizo otro modelo, pues. Sí, oye, pero si está a la vista, pues.
Te doy la palabra a la vuelta, para que no creas que te dejo con la... Te doy la palabra a la vuelta, pero tenemos que ir a la pausa. Muy bien, le habíamos dejado pendiente la palabra a Sergio Vital, derecho a réplica. Sergio. Gracias, Checho. Quería aprovechar ahora que los minutos que nos quedan para destacar el acuerdo que se está produciendo en el Parlamento y entre economistas para la creación de un fondo COVID de $12.000 millones, en que se establezca además un ingreso familiar de emergencia entre 80 y 90 mil pesos por persona. Luego un plan en segunda etapa de reactivación y después de algunas medidas en materia de inversiones. Pero si se consigue un avance de esta naturaleza, que se elaboró más ayer y que se ha abierto la discusión en el Parlamento, yo creo que también abona en la línea de que en lugar de polarizar para poder salir adelante como país, necesitamos buscar acuerdos y que ese acuerdo, concentrado en un fondo especial que se vaya combinando con otras medidas, pero que tenga esos 12.000 millones. Ahora, ¿cómo se financiaría? El planteamiento que está hecho ahí es que una parte de los 12.000 sea el Fondo de Responsabilidad Social y Económica que existe en el país, que debe estar alcanzando hoy día sobre los 10.000 millones, tal vez entre unos 15.000 millones de dólares, ocupar una parte de eso y el resto la emisión de bonos. Ya Chile consiguió con el Fondo Monetario Internacional también una cantidad del orden de 15.000 millones de dólares, sobre los cuales puede girar a una tasa de interés bastante baja, aprovechando una cierta solidez que tenemos comparativa con otros países de América Latina. Solamente para que nos despidamos, es increíble, pero que todavía se esté discutiendo el tema de los modelos económicos, tiene que ver con que aparentemente esta pandemia hace repensar todo, ¿eh? Y como que hay gente que quiere decir que después de esta pandemia tal o cual modelo económico no va a funcionar, como que si tuviera la bola de cristal, o como si esta pandemia hubiera dado todas las respuestas que hace mucho tiempo la humanidad no ha conseguido, porque siguen habiendo gente que piensa que este es el mejor camino, que este otro mejor el camino. Yo siempre defiendo un modelo que el modelo que Chile aplicó, porque veo los resultados de este modelo que sacó mucha gente de la pobreza, pero hay que reconocer que también quedan temas pendientes, como grandes desigualdades, como grandes abusos y qué sé yo. Y esta va a ser una conversación que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo. Solamente para despedirse, mi querida Magdalena tiene la palabra, y al final Sergio, para que quede con 30 segundos. Por favor, respetemos el tiempo. Magdalena. Bueno, solamente agradecerles a todos ustedes de acompañarnos hoy día, y que entendemos que es tan difícil seguir en esta cuarentena y en esta situación rara, pero sin duda mi llamado es a que cada uno piense en cómo puede ayudar al otro, porque si todos nos ponemos de acuerdo, la sociedad civil podemos hacer la gran diferencia, eso siempre. Muchas gracias, Magdalena. Sergio Vitar. El futuro va a ser muy distinto de lo que estamos viviendo, de manera que muchas de las ideas clásicas no van a regir, hay que pensar las cosas de nuevo, puede haber ideas nuevas y acuerdos nuevos. La clave hoy día, a mi juicio, está en superar la situación de crisis de los sectores más vulnerables del país y avanzar cuidando que la democracia se fortalezca. Y lo otro
es que nosotros podamos tener un esfuerzo común para proyectar un futuro esperanzador. Si todo es oscuro, no vamos a tener la fuerza para salir adelante. Entonces, acción ahora para la gente con más dificultades, para que haya más inclusión y pensar un futuro y busquemos acuerdos. Sí, es fundamental tener acuerdos para salir adelante. Muchas gracias, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá. Gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Perdonen si no leímos más mail o más WhatsApp, se nos hizo corto el tiempo hoy día. Si Dios quiere, nos encontramos mañana con mi querido Garfield y con ustedes aquí en su programa Conectados con Agricultura. Chao, chao y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.